Familia, 2 de la tarde, 17 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos felices de contarles que este 27 de noviembre llega a la pantalla grande una producción extraordinaria. El hombre que tocó el cielo con el balón. Se trata de Freddy Eusebio Rincón, más conocido como El Coloso, y es por eso que su director está con nosotros aquí en la Sala del Sol para contarnos un poco más de lo que se trata esta producción. Bienvenidísimo a nuestro programa. Hola, José. Buena energía, José, para ti. ¿Cómo estás? José, bienvenido. Muchas gracias. Buena energía. Buena energía. No nos deje con la mano así. Eso aquí es todo pospandémico. Ya te aclimatizaste. Sí, ya me aclimaticé. Encantado de estar acá con ustedes y para hablar un poquito de este proyecto tan bonito que hicimos con Telepacífico, y es una coproducción con Señal Colombia, Chaquistán, y bueno, pues va a estar en salas de cine, salas comerciales. El 27 de noviembre empezamos con la muestra de la película. La proyección, qué bueno. Hablemos un poco del desarrollo de esta producción. Si hablamos de grandes del fútbol en el mundo, el mismísimo Maradona, Messi, pues tienen unos largos o unos documentales hechos a partir de su vida, obra y milagros, como diría cualquier productor audiovisual. Hablemos específicamente de este personaje que fue elegido y que mediáticamente, y no solamente en los medios, sino también en el corazón de tantos hinchas, pues ha marcado la historia del fútbol. Fue elegido por algo puntual, porque hay muchos, entre tantos pues Freddy Rincón también y otros tantos, pero ¿fue elegido por algo puntual? Pues no, o sea, digamos que tenemos la oportunidad de mostrar por primera vez una película, una biopic de este personaje que es tan importante para el país. No sé por qué no habían hecho antes una película de Freddy Rincón. El proyecto empezó justo después, un año después de su muerte. Es un proyecto póstumo, no lo entrevistamos en vida, pero es un homenaje a la vida del trabajo de este personaje tan colosal que fue Freddy Rincón para nuestro país y para el fútbol y para la cultura colombiana. José, ¿es cierto, mito o realidad? El Coloso se apodó fue por su estatura, ¿cierto? ¿Real o no? Pues, eso lo busqué. Ajá, pues él era gigante, ¿no? O sea, él era una persona muy grande, pero yo creo que también va un poquito más allá la palabra coloso, ¿no? Porque esa grandeza de ser humano también era evidente en otros aspectos de la vida de él. Pues él era un gran líder, era un gran ser humano, y digamos que su figura acobijó una generación posterior de futbolistas. Entonces yo lo veo como una gran estructura. Yo creo que lo de Coloso es por su majestuosidad y ese alcance y esa proyección mundial que tuvo con su vida futbolística. ¿Qué momento, cómo fue ese momento de la historia que te inspiró a crear precisamente un documental con la vida de Freddy Rincón? Bueno, yo vengo de hacer películas de deporte. Digamos que dentro de mi trabajo como cineasta documental tuve la oportunidad de hacer Knockout, que fue mi primer largometraje, de un boxeador, y por eso me llamaron a participar de ese proyecto. Ya venía pensándose desde Chaquistán, Andrés Loaiza, Marino Aguado, venían pensando el proyecto y me invitaron. Entonces, pues para mí fue un orgullo y un honor poder compartir de este proyecto. Y aprendiendo mucho de fútbol también, aprendiendo mucho de la historia del país, porque tal vez cuando tuvo esas hazañas tan grandes Freddy Rincón, yo estaba muy pequeño, entonces tuve la oportunidad de recordar y más que todo aprender sobre el país y sobre el fútbol nuestro, que es tan importante, y una historia de país como para recordar realmente, ¿no? Así es. Este tipo de producciones audiovisuales tienen algo muy chévere para quienes lo valoramos, y es que es una historia contada desde gente que lo conoció, desde historias bastante cercanas, desde testimonios reales, desde contactos. ¿Cómo fue armar esto? Porque sabemos que a veces hay mucho material y pues uno a la hora de editar, ¿será que quito esto, dejo esto? Hay gente muy valiosa que habla ahí y uno dice, bueno, ¿cómo hacemos para la selección? Hablemos de cómo lo hiciste y cómo se desarrolla, cómo quedó proyectado allí en El Coloso. Bueno, sí, eso sí es verdad, material hay muchísimo, o sea, como que ha sido una labor titánica la edición. Mateo Santamaría fue nuestro editor, y la edición tuvo un plazo más o menos un año en terminarse. Fue un proceso pues muy sabroso, la verdad. Como había tanto material, por ejemplo, teníamos muchas escenas muy conmovedoras de personas hablando sobre él, y que personas que lloraban y que mostraban como esa parte tan personal, pero como eran tantas, no pudimos conservar todas. Es un ejemplo de tantos, ¿no? Entonces, pues fue un trabajo muy dedicado realmente, y también desde un marco más de cine documental, mostrando momentos íntimos, momentos del rodaje. Rodamos, por ejemplo, en peluquerías,
con gente que estaba por allá, escuchaba que había una entrevista y se levantaban a decir, pero yo opino que Freddy Rincón, entonces era como muy en caliente. Pero Y son momentos que chévere, dejamos, orgánico, chévere. sí, Ajá. dejamos en edición eso. Te quería preguntar, de pronto en el documental hay testimonios de la hinchada americana, porque es que los americanos lo queremos demasiado, lo queremos muchísimo. Sí, hay un espacio pues para la América, es un tema. Obvio, ese capítulo, mejor dicho, yo lo edité. Yo era acérrimo. Sí, no, hay un espacio importante de la América, tanto como hinchada, hay personas de hinchada que hablan, pero también hay ex técnicos, y siempre está como esa figura de la América, compañeros que compartieron en el fútbol y que jugaron en la América, y también anécdotas como se decía que él era del Cali, ¿no? Que él era hincha ¿Eh? del Cali. Se decía Sí, que sí, él, sí, sí, él lo era, conocí pero esa como era un historia. gran líder, Sí. digamos que él cuando jugaban con el Cali era aún más aguerrido, ¿no? Claro. Bueno, hay un montón de anécdotas que espero que las puedan disfrutar viendo la película. Claro que sí. José, desde lo íntimo, ¿qué enseñanza personal te dejó hacer un documental tan importante como este sobre la vida de un ídolo que trascendió las canchas? Sí, claro, yo pues, a ver, una reflexión es que tal vez los colombianos no valoramos nuestras maravillas, ¿no? Y nuestras cosas importantes. Nosotros viajamos a Brasil, estuvimos un buen tiempo en Brasil grabando esta película y la gente allá lo recuerda más que acá. Sí, y eso es una cosa un poco dura para uno porque, serio? porque realmente también estuvimos acá preguntándole a la gente eso. ¿Y quién era Freddy Rincón? La gente joven y mucha gente no sabía. Y en Brasil, gente que no le tocó verlo jugar, gente muy joven, lo recuerda y hablan de él y es una cosa, es un fenómeno cultural allá. Entonces es muy importante recordar, ¿no? Claro. Recordar nuestras cosas importantes acá en el país. José, la familia, sus hijos, ¿qué opinan del documental? ¿Qué te dicen? Sí, pues digamos que sin el apoyo de sus hijos no hubiera sido posible hacer esta producción. Nos dieron la confianza de entrar en su círculo familiar, sus dos hijos, Sebastián y Freddy Jr., y también su hermana, sus hermanos. No, muy importante tener de primera mano esa cercanía con ellos y con los amigos, ¿no? Es algo que es fundamental. Bueno, José, este ha sido un muy buen año para Telepacífico y sus coproducciones, también para nuestras producciones, pero específicamente hablamos de dos que han trascendido, que se ha compartido ese mensaje más allá de la televisión pública y se ha llevado a otros escenarios. Les hablo de La Salsa Vive, que estuvo en las salas de cine, ahora está en la plataforma Netflix. Si no se la han visto, los invitamos a que lo hagan. Y con El Coloso, que también llega a las salas de cine, fue un muy buen año para nosotros, pero esos acercamientos uno a veces dice, bueno, ¿y esto qué? Porque hay muchas producciones, tenemos muy buenas. Yo siempre que pienso en Telepacífico pienso en Beba, por ejemplo, no sé si ya te viste Beba, Ya la he visto. pero un tremendo documental que se hizo en el Pacífico Nariñense, muy pero muy bien logrado. Y digo, bueno, ¿quiénes? Esos son los contactos, es que un primo de José, el papá o el padrino llevó a... O esto hay una selección en Colombia para explicarle pronto a los televidentes cómo es ese proceso, entendiendo que todas merecen estar allí, pero pues no todas tienen la posibilidad. De estar en las salas de cine. En las salas de cine, pues el proyecto lo merecía. Yo creo que también es el No mismo, todas. es el corazón del proyecto y el tema, ¿no? Tenemos que recordar a Freddy Rincón, es un fenómeno cultural, es un fenómeno generacional y pues no podemos dejar que su historia muera y que no haya ese reconocimiento tan necesario. Yo creo que solamente con eso ya es un punto de Era entrada una razón. importante para que sea visto, ¿no? Sí, yo creo que eso es importante. ¿Cómo crees que El Coloso puede, digamos que, inspirar a las nuevas generaciones que practican el fútbol colombiano? Yo creo que el liderazgo, creo que es importante eso de él, un líder genuino, no una persona que se imponía con violencia, a pesar de ser un ser corpulento, fuerte y de verdad que podía llegar a ser muy violento y muy en un juego duro, pesado, ¿no? Pero la sutileza de su consejo. Él en Brasil todo el mundo lo recordaba por ser como un padre de todos, como una persona que fue líder, fue capitán del Corinthians, fue un gran líder en la vida, en la cancha y fuera de ella. Y hablando Qué de sus lindo eso. inicios, pues Freddy era de Buenaventura, amaba su Buenaventura profundamente. De pronto hay espacios donde se fueron allá y grabaron algo. Estuvimos en Buenaventura grabando también. Hay un torneo que se hace fin de año donde se reúnen estrellas de Buenaventura, eso sale en la película. Y pues es que Buenaventura es el comienzo y el final de la película de alguna manera, ¿no? Es como esa marejada que está siempre allí, ¿no? Un personaje que nunca soltó sus raíces.
A pesar de ser tan grande y tener como ese gran nivel mundial, nunca dejó de ser de Buenaventura, de ser de Cali, de esa salsa, del barrio, de los amigos y de la charla, ¿no? E igual ese impacto desde Buenaventura para el mundo entero, o sea, cuando estuvo con el Real, con el Corinthians, creo que la gente quedó marcada. Ese rinconcito para muchos se convirtió en un gran territorio llamado Buenaventura, hijo él de allí, y pues ahora tendremos la posibilidad entonces de verlo en las salas de cine. Qué bueno por nuestro canal, qué bueno por ustedes, qué bueno por ti además como director. Es un man que es demasiado joven, pero es muy visionario dentro de esta industria y de hecho entendemos en el ejercicio que los jóvenes estamos dominando la pantalla. Así que, Eso. José, felicitaciones, siempre José. bienvenido por José. aquí. Felicitaciones. Buena energía, José, Buena muchas energía. gracias. Y claro que estaremos allí, Pero en por primera supuesto. fila. viéndonos 27 de el noviembre, no olviden las salas comerciales para que vayan en familia y disfruten de nuestra película. Qué bueno, además que a los 17. chiquis que les gusta el fútbol entenderán la historia de uno de los grandes y tenemos con qué mostrarle al mundo entero a las 2:28. Si ustedes no la conocen, si de pronto han escuchado hablar de este documental en nuestro canal, pero no lo han visto, el próximo 27 de noviembre los invitamos a ver esto. Aquí está el abrebocas, el adelanto, el tráiler de lo que será El Coloso en las salas de cine en Colombia. Freddy, yo creo que fue de los jugadores en la selección que más sacrificio tuvo. Tenho certeza que fosse Rincon brasileiro, seria titular da seleção brasileira. De lunes a sábado era un jugador extraordinario, era imposible mirarlo y no ponerlo entre los titulares, pero luego en el partido es como que jugaba atado. ¿Cómo estás de ánimo después de las pintadas racistas que han pintado estos días en el Estadio Santiago Bernabéu? Todo lo que estaba pasando en Colombia, que Colombia estaba sufriendo muchísimo y Colombia veía en esa selección como una fuente de como que un respiro, como una alegría, una esperanza. Con todo el Benito Fajardo, 47 minutos donde adiciona el Benito Fajardo, pegando para el pie, atrapa el pie por la pelota, atención, pica la pelota. Por eso me decía que ese gol era tan especial. Rincón con el Benito, pegando para el pie. Muy bien, viene Colombia, Dios mío, Colombia. Bueno, la verdad que yo como jugador he sido un jugador muy afortunado porque he tenido más momentos alegres que momentos tristes, ¿no? Porque el fútbol a mí me ha llenado de muchas cosas buenas, gracias a Dios. Y que yo, la verdad, el fútbol yo tengo nada más que agradecimiento porque en todo el tiempo de mi carrera yo soy un jugador que si he sido tímido, pero he podido sonreír en el trainar de mi carrera. Freddy Eusebio Rincón, El Coloso, en pantallas de cine este 27 de noviembre. Todos a ir en familia a ver este extraordinario documental. Ahí les queda la invitación. Una producción de Telepacífico, de RTBC y de... Yaquistán. Invitados todos para que no se lo pierdan.